Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a nuestro programa de debate, nuestro programa de tertulia llamado Esta Semana, pero que en esta ocasión podríamos llamarlo Este Año. No sé si refiriéndonos al 2007, del que haremos un pequeño balance, o refiriéndonos al 2008, del que hablaremos de qué es lo que esperamos o casi qué es lo que tememos después de las últimas noticias. Tenemos para ello nuestros analistas hoy aquí para cerrar el 2007 y contarnos un poco sus impresiones de lo que ha dado de sí. A Horacio Coan, director de la revista Raíces. Horacio, como siempre, un placer tenerte. Es un placer para mí estar aquí. Y a Jorge Aspizúa, analista de defensa, que ya también de la casa, sigue siendo un placer que estés aquí, aunque te vamos a seguir escuchando mañana. Bien hallados. Vale. Decía casi qué miedo lo que se avecina. Yo creo que es obligatorio empezar por la noticia más cercana, más impactante de los últimos... Creo que los últimos meses, no sé si los últimos años, porque está la cosa tan revuelta en el mundo, el asesinato de Benazir Bhutto, ex primer ministro de Pakistán, y que fue asesinada en medio de algo un poco complejo, ¿no? Porque comentábamos, Horacio, antes de entrar, que parece como que hay una serie de dudas acerca de si murió exactamente tiroteada por la explosión, si ha sido Al-Qaeda. Hay una cierta nebulosa. Sí, me sorprendió escuchar versiones tan distintas acerca de cómo murió. Primero se hablaban de disparos y con mucha precisión se mencionaban disparos en el cuello y en la cabeza. Hoy las agencias de prensa, y lo he escuchado por radio, hablaban de que su muerte se produjo como consecuencia de la explosión al golpear con el techo del vehículo en el que viajaba. Se habla también de un atentado suicida y sin embargo no se tienen datos, no se ha proporcionado ningún dato acerca de quién podría ser este suicida, cuando toda investigación en este sentido siempre lo que procura es identificar por los medios que se pueda, porque un atentado suicida implica que quedan restos de difícil identificación, pero no se ha avanzado un paso en este sentido cuando ya casi han pasado 48 horas desde el atentado. Estamos grabando este programa a viernes, por ello cuando Horacio, cuando cualquiera dice hoy, nos estamos refiriendo para ustedes ayer o antes de ayer, en función de si están escuchando esta tertulia el sábado o el domingo. Independientemente de cómo ha sido exactamente la muerte, Jorge, tú en tu blog, en La Jarca de Aspizúa, hacías un paralelismo un tanto inquietante entre este asesinato y el asesinato de Francisco Ferdinando en Sarajevo en 1914. Me da un poco de miedo, tan negras son las perspectivas que este asesinato abren. Y viste que citaba a Barbara Tuchman, una gran dama de la élite cultural estadounidense del siglo XX, que dedicó obras en el año 62 a este asunto, al asunto del asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, después de unas guerras balcánicas que hubo en su momento, por la cual, por ejemplo, una ciudad tan amada para los sefardíes como Salónica pasó del dominio turco al dominio griego, y que 1 año, 2 años después, el asesinato ayudó a desencadenar a lo largo de un proceso de semanas lo que sería la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay algunos paralelismos. El hecho fundamental, y tiene que ver con la oscuridad de la investigación sobre la muerte, todavía acaba de ser enterrada, el cadáver no ha sido exhibido como obliga, se ha visto una caja muy, muy humilde, con una ventanita, no ha habido nadie que haya enfocado la ventanita donde se supone que se podría ver el rostro. Estamos ante un país, Pakistán, cuyos servicios secretos, dominados por un gran sector islamista de carácter militar, controlan el arma nuclear islámica, la única arma nuclear reconocida por el mundo. Recientemente se ha publicado, Estados Unidos ha dedicado mucho dinero a proteger las instalaciones de ese arma nuclear para evitar que nadie de los malos se haga cargo de ella, empezando por parte de los servicios secretos.
que ayudaron a la formación, entre otros, del grupo Al-Qaeda en los años 80. Perdón una cosa que te interrumpa antes de seguir, porque nos estamos yendo ya al arma Sí. nuclear, pero has insinuado, bueno, ambos habéis dejado ahí entrever un misterio en función de esta muerte. Pudiera ocurrir cualquier cosa, es decir, ¿por qué no se ve el cadáver? Al-Qaeda. No, pero ¿por qué no se ve el cadáver? No lo sé, ¿Qué es es lo que decir, puede no ha ocultar? habido ningún ver? informe, simplemente digo que el cadáver ha sido enterrado muy rápido, conforme a la tradición musulmana. Ujú. Es el cadáver de una mujer. No ha sido exhibido más que el ataúd llevado La en ventanita volandas, que nadie lo ha con la enfocado, ventana sí, pero que no se ha enfocado. ¿Qué? Bueno, pues puede haber sido un atentado de un tipo que se suicida inmediatamente después de disparar 2 tiros. Puede haber sido un atentado de un tipo que se suicida y vuela al coche, y lo de los disparos es para darle un cierto hálito romántico o para hacer más evidente los fallos de seguridad de la propia. Vale. Es decir, estamos hablando de una política interna pakistaní aprovechable por la Al-Qaeda, que ha reclamado la autoría del crimen, pero que produce el tremendo efecto de la enorme división en un país de 150 millones de habitantes, con una organización territorial, tribal, de grupos de poder, donde hay un ejército que actúa como, en principio, un Estado dentro de otro Estado, pero que a su vez está dividido y fraccionado, y en un entorno internacional, fronteras con Irán, fronteras con Afganistán, fronteras con la India, fronteras con China, y una fortísima influencia, y ahí estaba la clave, de los 2 partidos que estaban intentando llegar al poder en este momento, después de haber sido desalojados por los militares, influencia occidental e influencia de Arabia Saudí. Bueno, si en algún momento la situación en las próximas semanas deriva en lo que pudiera ser un enfrentamiento civil en el seno Que a las imágenes de que estamos Pakistán, recibiendo da la sensación de que sí. tampoco hay que llevarse... Hasta este momento, hasta el momento en que hacemos esta tertulia, se han contabilizado de modo oficial, que ya sabemos lo que esto significa, 17 muertos en las calles, es enfrentamientos entre la población y la policía, se indica concretamente. Hay que contar la evolución de la situación en la frontera de Cachemira. Hay que contar con la evolución en la zona de la vieja frontera del noroeste, las tribus pastún, donde el Estado pakistaní siempre ha tenido que estar pactando con los miembros de las tribus, donde se han producido ataques a las fuerzas aliadas desde Afganistán para intentar frenar los santuarios talibán de la zona. Hay que recordar, por ejemplo, el asalto a la Mezquita Roja. Bueno, pues el principio de las complicaciones de Musharraf, a la vez que también da la sensación, que también quería preguntaros ahora vosotros, ha habido como un juego de Musharraf por acercarse a los Estados Unidos. Se hablaba de un hipotético acuerdo con Benazir Bhutto. Precisamente esto no gustaría a nadie, ni a los anti-Musharraf, ni a los... Musharraf siempre se ha movido a 2 aguas, intentando calmar a su población más extrema, del islamismo extremo, y al mismo tiempo calmar a los Estados Unidos. Unas veces se ha volcado en una dirección, otras en otra. Ha mantenido una política de calculada ambigüedad durante mucho tiempo, y probablemente sea este hecho que has mencionado, el asalto a la Mezquita Roja, lo que ha implicado el mayor pronunciamiento de Musharraf pro-occidental. Por primera vez él asume que sus fuerzas militares y policiales van a enfrentarse directamente cara a cara con el islamismo radical. Este para mí es el punto de inflexión de la política pakistaní, y el momento en que empiezan una serie de transformaciones importantes, entre las que podemos contabilizar la vuelta al país de Benazir Bhutto, su renuncia a las Fuerzas Armadas para asumir la presidencia, y el actual atentado. Es una cadena de acontecimientos que tiene que ver con la radicalización del conflicto entre los sectores pro-occidentales, probablemente minoritarios en Pakistán, muy probablemente minoritarios, y el islamismo radical, que siempre ha sido poderoso en este país. Bien, precisamente por aquí quiero ir. Después de esto, que tengo un amigo con el que hablábamos, decías como la crónica de una muerte anunciada, y probablemente por eso nos ha sobrecogido a todos especialmente, ¿no? Después de aquel atentado hace creo que un mes, que no consiguieron terminar con ella.
lo han conseguido, lo han intentado, realmente es tremenda la sensación de impotencia y de desamparo que da ante esta barbarie, pero lo más tremendo es que da la sensación de que ahora se abre un nuevo episodio que es bomba atómica busca dueño. En principio, dentro de 2 semanas hay elecciones. ¿Se pueden realizar las elecciones en estas circunstancias? El líder del partido islamista moderado, entre comillas, de obediencia saudí, ha declarado que él no se va a presentar. No se va a presentar. El liderazgo por el Partido Popular de Pakistán, el que lideraba Bhutto, estará dependiente de la propia organización interna, en la cual la familia Bhutto tiene mucho peso. El problema es la coherencia interna y la cohesión interna del aparato de Estado pakistaní y en su seno del ejército, que es quien controla en principio el arma nuclear y las instalaciones asociadas a ella. Son instalaciones científicas que incluyen también desarrollos biológicos, químicos, etcétera. Vale. Entonces, a lo que está jugando Al-Qaeda, lo que puede estar jugando algún sector del servicio secreto pakistaní, es a convertirse en el controlador de alguno de estos sistemas. Hasta el momento, la alianza con Estados Unidos, la mediación de Estados Unidos y de otros países en la relación siempre tensa entre Pakistán y India, los dos países dotados con armas nucleares, que estaba bajando el nivel de la tensión a propósito de Cachemira y de otros asuntos que tienen entre sí. Bueno, esto crea la incertidumbre porque todos los sectores de poder, pro-occidentales, no pro-occidentales, pro-saudíes, no pro-saudíes, iraníes, hay una minoría chiita importante que durante los últimos años ha habido enfrentamientos entre chiitas y sunitas en el país, por ejemplo en el área del Baluchistán, zona desértica. Estamos ante una sociedad que en este momento tiene un guía militar discutido por una buena parte de la sociedad, pero todos los sectores que están en pugnas entre sí, excepto quizá el partido de la Liga musulmana, más o menos en la línea de los intereses de la Casa de Saud, un país absolutamente atomizado y dividido. En estas circunstancias todo es posible. Cuando hablabas de la cifra de 19 muertos, en el primer atentado de esta serie contra Benazir Bhutto se asesinaron a 125 personas en un solo atentado. Y las matanzas tribales, etcétera, etcétera, lo que son pasa, Jorge, continuas. Sí, hay que decir que Pakistán siempre ha echado mano de su enfrentamiento con la India por el tema de Cachemira para galvanizar a su población. Cierto. De alguna forma, lo que ha venido a salvar esta tremenda diversidad, este mosaico religioso el país de los puros y nacional que es Pakistán, claro, ha sido el tener un fuerte enemigo exterior que le permitiera unir a todos los adversarios en una causa más o menos noble, más o menos elevada, nacional, es decir, que diera conciencia de nacionalidad, que es algo que a Pakistán le falta claramente, ¿no? Claro, que es curioso. No es arriesgado pensarlo, creo yo, pero no es probable que en algún momento pues aparezca nuevamente este enemigo exterior capaz de superar una situación tan explosiva, tan inestable como la que se está viviendo. Sospecho que la India no va a dar ningún paso que facilite eso, y el aparato de Estado pakistaní está tan debilitado y la sociedad pakistaní está tan debilitada que si no hay un motivo clarísimo, un gravísimo error indio, esto no se va a producir. Eso es un caldero que se está cociendo como olla a presión esta vez. Vale, os interrumpo porque tenemos que dejar Pakistán. Hay otros temas que quisiera tratar, aunque sea brevemente. Casi os voy a pedir una apuesta por el año que viene. Este ha sido un año marcado, tal vez, iba a decir por Anápolis, pero realmente ha sido de una marca muy endeble. No ha sido una cosa tan fuerte, pero bueno, había muchas esperanzas puestas. Siguen los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Sigue la guerra de Irak. Hay días que parece que
la cosa se calma. Los británicos van dejando poco a poco el terreno a las tropas, a la policía iraquí, a las fuerzas iraquíes. Para ir a Afganistán. Bueno, para ir donde tengan que ir. Yo quisiera, lo que decía, casi os pido que os portéis como oráculos. Es un año, el año que viene termina el mandato de Bush, o bueno, creo que termina a principios del 2009, pero es el último año del... Elecciones en noviembre. Elecciones en noviembre. El primer domingo después de la primera semana. Claro, es verdad, el primer domingo siempre, es verdad. Bueno, pues termina el mandato Bush. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuáles van a ser los temas de los que nos reunirán una vez más en esta mesa de debate a lo largo de este año? ¿De qué vamos a hablar? Horacio. Mira, yo no soy tan pesimista con respecto a Nápoles, y en esto tengo que decir algo que probablemente no todo el mundo comparte. Nápoles no ha hecho más que empezar, es un proceso, no es un acontecimiento que tenga que abrirse y cerrarse de una sola vez. Es un proceso, y es la posibilidad de un proceso seguramente más largo que los plazos que han fijado sus protagonistas, pero que ha empezado y que los principales protagonistas del proceso, en este caso la autoridad palestina y el gobierno de Israel, están condenados a mantener y están condenados a cuidarlo y a que perviva de alguna forma. Uh-huh. No hay posibilidad de pensar una opción, una alternativa hoy a Nápoles. No la hay. Es la única puerta que se ha entreabierto a una posibilidad de acuerdo que lleve el tiempo que lleve, y no será fácil y no será breve. Seguramente va a dejar algún tipo de frutos. Yo tengo que decir que se han hecho afirmaciones muy serias en Nápoles. Ha habido un reconocimiento mutuo importante de cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de cada una de las partes. Ha habido una asunción pública e inequívoca por parte del gobierno de Israel, en este caso, de aceptar el Estado palestino, con una geografía que tendrá que definirse y en la que habrá que negociar. Ya hace muchos años se hablaba de que los asentamientos, por ejemplo, o ciertos asentamientos supuestamente y entre comillas innegociables, podían ser materia de canje de territorios con la autoridad palestina. Y yo creo que las conversaciones en algún momento van a tomar este derrotero y se van a superar escollos que hoy pueden parecer insuperables, como el tema de los asentamientos. Sí, perdóname, Jorge, ahora un segundín. Ahora te doy la palabra a ti, pero te quiero preguntar, Horacio, no es que quiera echar por la borda tu optimismo, que en el fondo comparto, pero tenemos el problema de Gaza. Y eso no es Abbas quien lo puede solucionar hoy por hoy. Él no tiene la fuerza en Gaza. ¿Cómo entiendes ese problema no menor en estas relaciones que parece que ya no son bilaterales, parecen casi trilaterales? Pues Gaza será la provincia díscola del acuerdo que se establezca entre las partes. Será la provincia díscola con la que en algún momento se procurará algún tipo de acuerdo. Hamás sabe que no puede mantener indefinidamente la situación en la que está actualmente su población, que es francamente desesperada. Israel sabe que no puede intervenir en Gaza más allá de las actuales campañas breves de bombardeo de líderes de Hamás o de alguna de las otras organizaciones terroristas que están allí asentadas. Pocos conflictos como este son conflictos tan limitados, tan acotados, y esto es lo que nos permite pensar que en algún momento, pues, de costado a Gaza se va a seguir avanzando en todo tipo de acuerdos. Bueno, pues me quedo con esa idea respecto a Gaza. Jorge, casi ya supongo que en Nápoles estamos de acuerdo con Horacio. Sí. Pues te pido entonces más temas de los que creas que hablaremos. Bueno, pues Consejo de Ministros del Gobierno Español a día de hoy. Se ha anunciado por fin la autorización de la participación de España en una pequeña cantidad de fuerza en el dispositivo de la Unión Europea en Chad.
y República Centroafricana. Un dispositivo que es colindante con el que hay en Darfur, Sudán, de la Unión Europea de la Unión Africana y de la OTAN. En el momento en el que en estos días conocemos el secuestro de una médico española y una enfermera argentina de Médicos Sin Fronteras, de la sección española de Médecins Sans Frontières en Somalia. Para la gente de la tierra de Israel, hay 8.000 negros etíopes todavía esperando. En Chad. En Sudán, en el sur del Sudán. África. La tierra de la reina de Saba, no se sabe si Yemen o Etiopía, nunca hay claridad de discusión. Y hace un rato, conversando, la primera acción de combate de fuerzas judías de Palestina en 1941 en la montaña de Keren, en lo que hoy es Eritrea, un país independizado respecto de Etiopía gracias al apoyo saudí. El Mar Rojo está en esa boca, y el Mar Rojo lleva al Golfo de Aqaba, y al lado de Aqaba está Eilat. Bueno, resumo, porque la gente no ha tenido tiempo de sacar el mapa para ver, para hacer todo, para seguir el camino, pero según tu lectura, para el año que viene tenemos que ir comprándonos un atlas de África y empezando a imbuirnos bien en lo que sucede ahí, puesto que es a donde... Entre Tánger y Ciudad del Cabo, entre Dakar en Senegal y Bosaso. Y espero, no me equivoco, creo, si digo que esto nos lleva también al principio de la tertulia, cuando hablábamos de Al-Qaeda, porque es el tercer frente de Al-Qaeda, que tan temido y del que se lleva hablando. Es un frente de Al-Qaeda que tiene en este momento 1, 2, 3 sectores. Uh-huh. Yo además de lo que constituye África en cuanto a las intenciones de organizaciones como Al-Qaeda, pienso que hay otro problema. Hay un problema humanitario gravísimo. Lo hay en estos momentos en el Congo, pero todavía está coleando y va a seguir por mucho tiempo preocupándonos, que es Darfur. Uh-huh. Darfur es la gran asignatura pendiente de la política internacional, de las organizaciones internacionales. Es aquella tragedia que no se ha querido ver, sobre la que no se ha querido tomar partido, de la que alguna vez se consideró que era políticamente correcto no hablar porque implicaba a las tribus árabes allí en las matanzas que se cometían contra la población negra. Uh-huh. Y pronunciarse contra un sector del mundo árabe cuando se hablaba de 1 millón de desplazados, 250.000 muertos y demás, no era políticamente correcto. Y sin embargo es de una gravedad extrema. El mundo tiene que mirar hacia Darfur y hacerse cargo de lo que está allí ocurriendo. Precisamente por eso he sacado el asunto del acuerdo del Consejo de Ministros español. La misión en Chad y Centroáfrica es para atender a los refugiados procedentes de Darfur. Uh-huh. La misión de la Unión Africana y de la OTAN es para atender a las gentes que persisten en Darfur y ayudar a un proceso de paz. Y no solamente está el problema de la influencia árabe o islámica, está China. Yeah. China. Y en esto es en lo que siempre mueren los humildes y los pobres, en la lucha de poderes de los grandes. Y esto es en lo que en este momento, incluso en Occidente, hay todavía división. Bien, veo que esto es el mundo globalizado, para todos dependen de todos, y cada vez parece más claro. La lucha contra Al-Qaeda sigue siendo la lucha contra Al-Qaeda, que va adquiriendo, imagino que también tendremos que lamentar atentados como los que hemos seguido lamentando este año, que es curioso que solo nos llaman la atención los que tienen la fecha del día 11, pero señalabais 100 y pico muertos en un atentado en octubre en Pakistán, y parece que solamente vemos algunos por la cuestión mediática. No sé muy bien qué es lo que hace que en algunos atentados nos fijemos y en otros no. Obama, Hillary, Giuliani son también temas de los que también depende todo esto. Mi ticket es McCain y Joel Lieberman. ¿Ese, seguro lo dices? Ese sería. Hoy hay una noticia de que Lieberman está apoyando a McCain y yo estoy encantado. Oye, que estoy por apuntar vuestra... No saldrá. Pero bueno, las ideas de McCain y de Joel Lieberman, senador este último por Pensilvania,
Yo quiero rescatar el hecho rigurosamente histórico de que los dos candidatos en lista del Partido Demócrata sean uno una mujer y otro un negro. Nunca se dirá lo suficiente respecto a esta circunstancia por todo lo sorprendente que conlleva. Y cualquiera sea el resultado, que probablemente el Partido Demócrata sea el mejor posicionado para las próximas elecciones, cualquiera sea de estos dos candidatos el que gane, va a ser un conflicto para buena parte del electorado norteamericano, va a ser una difícil explicación para muchos analistas políticos, va a ser materia de tesis, estudios y todo tipo de lucubraciones durante muchos años seguramente, y cualquiera sea el resultado de estas elecciones, no dejaremos de comentarlo y sorprenderlo en muchas tertulias como esta. Y 4 años después, acordaos de una chica que además de ser mujer es negra, Condi Rice. Condi Rice, también tenemos a Tzipi Livni en Israel, no sabemos si no nos va a dar una sorpresa. El mundo de las mujeres, ¿por qué no? Recordamos a Benazir Bhutto también, con la valentía que tuvo que tener y con la que se enfrentó a sus asesinos, que al final ganaron, por lo menos esta batalla, no necesariamente la guerra. Pues lo dicho, Hillary, Obama, Osama Bin Laden, Al-Qaeda, África, Darfur, hambre en el mundo, salvaguardar el planeta, sequías, catástrofes. Lamentablemente de todo esto tendremos que hablar. Ojalá también hablemos de paz, ojalá también hablemos de logros, de vacunas, de cosas positivas, que estaría bien también. Tengamos un excelente 2008, que es lo que nos merecemos todos. Efectivamente, Jorge, Horacio, maravilloso 2008. Muchas gracias por este 2007. Contamos con vosotros el año que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también por haber seguido ahí, por su fidelidad, porque sabemos que seguirán con nosotros, porque seguiremos mejorando todo lo que podamos para merecer su confianza. Shabbat Shalom, buen fin de semana y excelente 2008 a todos. Gracias. Gracias.